Mis hermanos, Dios les bendiga. En esta hora les invito a compartir unos minutos de la palabra del Señor y los quiero invitar a que se dirijan a sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Amén. Palabra del Señor. Los invito a orar un momento. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, porque tú hoy nos permites escuchar un día más tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de las circunstancias en las que estamos, donde no nos podemos congregar, tu palabra siempre está presente en medio de nuestras vidas. Úsame por misericordia y que tu palabra alcance nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro soberano Salvador. Amén. Mis hermanos, Pablo, después de pasar unos capítulos hablando primeramente de lo sorprendido que estaba porque los tesalonicenses seguían perseverando, aún en la ausencia de él, y su testimonio de fe, amor y esperanza permanecía en ellos y era manifiesto en ellos. Después, en un capítulo más adelante, Pablo empieza a defender su apostolado, posiblemente producto de algunos comentarios que se estaban haciendo de él, críticas a su apostolado, quizás por haber tenido que salir abruptamente de Tesalónica producto de la persecución. Pero en el capítulo 3 Pablo comienza a tomar otros temas para los tesalonicenses. Y en estos capítulos podemos ver que Pablo empieza a realzar los temas de la santidad y el amor. En este capítulo completo, en el devocional anterior, pudimos ver cómo Pablo trataba la santidad exclusivamente en un tema muy especial, que era la inmoralidad sexual, que se veía manifiesta, ¿cierto? Y que por la cultura de esos tiempos era algo regular, como lamentablemente hoy en nuestros días también se está normalizando este tipo de situaciones. Y Pablo toma estos temas de santidad y amor en la vida cristiana. Pero Pablo no es que esté inventando cosas nuevas ni sacando nada nuevo a la luz, sino que lo que Pablo está haciendo es expandir los temas que Jesús mismo había tratado allá en Mateos, para recordar Mateos 22, desde el 36 al 40, que lo vamos a leer cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el gran y primer mandamiento, y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pablo toma esto mismo y lo detalla y lo lleva a mucha más profundidad para hablar a los tesalonicenses. Y en cada una de sus cartas apostólicas, Pablo profundiza estos temas, que son lo esencial de la vida cristiana. Si queremos agradar a Dios, lo amaremos y nuestro testimonio será un perfume agradable para Él. Y por ende también amaremos a nuestros hermanos. Y nuestro testimonio también será agradable para ellos. En el versículo 9, de donde leíamos, Pablo dice, pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba. Ese amor fraternal es una palabra que en el griego es Filadelfia y que se ocupa bastantes veces y siempre se traduce como este amor de hermanos. Es un amor incondicional, familiar. Y es ese amor con el que los cristianos nos debemos amar unos a otros. Pero curiosamente Pablo dice, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Pero cuando Pablo usa
este recurso literario de no tienen necesidad que nadie les escriba, está haciendo una parálisis. Finge que no va a hablar de este tema, pero en verdad sí lo va a hablar. Y sí lo continúa hablando más abajo. Y comienza a desarrollar este tema en donde dice que Dios mismo se había encargado de enseñarle a los tesalonicenses acerca de este amor. Quizás en algún momento Pablo se sintió inseguro de qué podía pasar con los tesalonicenses, producto de su ausencia. Pero él se daba cuenta de esto. Pero ¿cómo es que sucede esto en la vida de un creyente? ¿Cómo es que Dios nos exhorta directamente cuando el apóstol, en este caso, ya no estaba allá? Recordemos el Salmo 16, versículo 7, que nos dice: bendeciré al Señor quien me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Aún en el silencio de la noche, el Espíritu de Dios está exhortándonos a llevar una vida de santidad, una vida de amor hacia Dios y hacia los demás. Aún en el medio de la noche el Señor nos recuerda sus palabras. No trae una nueva revelación, no viene a decirnos cosas nuevas, viene a recordarnos en nuestra mente lo que Él ya nos habló, lo que debemos hacer. Los profesores expertos en teología creen y están muy seguros de que Pablo en este momento tenía en mente lo que decía Isaías 54:13, cuando dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Dios desde muchos años antes ya prometía que sus hijos serían enseñados directamente por Él. Y es quizás esta la idea en la que Pablo confía, que a pesar de su ausencia, Dios seguirá adelante con su iglesia. En Juan 14:26, lo vamos a buscar. Juan 14:26, la palabra de Dios nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hermanos amados, muchas veces escuchamos hermanos que dicen: no, si ahora no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así dice la palabra, y malinterpretan estos textos, abusan de estos textos y lo usan como excusa para no estudiar la palabra, para no leer la Biblia, porque a ellos supuestamente un ángel del cielo viene y les exhorta todo lo que deben hacer. Pero aquí vemos, para no malinterpretar otros versículos de la Biblia, que Dios recuerda sus palabras a sus hijos. Es por eso que el cristiano tiene el deber de estudiar la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo obre en su vida y le traiga a su memoria una y otra vez cómo él debe vivir para con Dios y para con los demás. Otro versículo que nos habla a través de esto, para no confundirnos con respecto a que Dios nos enseña directamente, es el libro de Ezequiel 36:27, que dice así: pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Si usted no conoce las ordenanzas, el Espíritu Santo, ¿qué va a recordarle? ¿Verdad? Es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para poder tener esta relación personal con Dios mediante la oración, mediante la consagración, y podamos ser instruidos por Dios, y para poder vivir esta vida de amor para con nuestros hermanos. En el versículo 10 dice: porque de verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. Ese verbo que dice lo practican se traduciría mucho mejor como constantemente lo están practicando. Los tesalonicenses habían comprendido que la obra de Dios en sus vidas se vería reflejada en la santidad y el amor hacia con sus hermanos. Era una vida constante de practicar el hacer el bien a sus hermanos. Es un presente que está, un verbo que es presente, que está activo y es indicativo. De verdad lo están haciendo. Pablo tenía la certeza de que los tesalonicenses estaban viviendo de esa manera. Pero aquí, en ese mismo versículo 10,
Pablo insta y comienza a dar instrucciones de este tema, el cual él había dicho no tenía necesidad de que nadie les enseñara. Pero aquí Pablo, cumpliendo su labor apostólica, dice, y comienza a dar instrucciones en la mitad del versículo 10 en adelante, dice, pero les instamos, o les suplicamos, o les exhortamos, hermanos, a que, uno, abunden en ese amor más y más. Y ese verbo también es un presente activo. Está diciendo constantemente abunden. No hoy día ayudo, no mañana no ayudo, ya fue suficiente con lo que hice, ya fue suficiente con lo que ayudé a mis hermanos. No, Pablo dijo, sí, lo han hecho, lo hacen, pero aún abunden más en eso. Aún amen más a sus hermanos, aún procuren el cuidado de ellos más y más. Y como segundo punto dice, que tengan una vida que por ambición sea tranquila. Una vida ambiciosa, deseosa de vivir en tranquilidad para con el prójimo, afuera de la iglesia, en el hogar. Una vida tranquila, una vida de quietud. Y esto es lo que nos refleja, hermanos, es testimonio. Es qué testimonio estamos dando en amor hacia quienes nos miran y aún en lo secreto en nuestra propia familia. Como tercer punto dice, y que se ocupen de sus propios asuntos. Muchas veces nos vemos con personas muy preocupadas de lo que pasa en la política, muy preocupadas de lo que pasa en asuntos exteriores, muy preocupadas de lo que pasa en la casa del hermano con chismes, muy preocupados de lo que pasa en la casa del vecino con chismes. Pero Dios nos está diciendo, preocúpense de sus propios asuntos. Preocúpense de su propia consagración, de su propia vida, de su propia santidad. Y más abajo, como cuarto punto, nos dice, trabajen con sus propias manos, tal como Él mismo les había dado instrucciones. El rumor de que Cristo venía pronto se había vuelto innegable dentro de los tesalonicenses. Entonces ellos ya posiblemente comenzaron a dejar sus trabajos esperando la venida de Cristo. Pero Pablo dice, no, trabajen con sus propias manos, vivan una vida tranquila. Cristo va a venir, sin duda va a venir. Pero trabajen con sus manos, no sean carga a nadie. Los que puedan trabajar, que trabajen. Y todas estas cuatro instrucciones, el abundar en el amor, el llevar una vida tranquila, el ocuparse de sus propios asuntos y el trabajar con sus propias manos, tenían un propósito que los detalla en el versículo 12, y el fin es que se conduzcan honradamente para con los de afuera, el testimonio, para que los de afuera no tengan nada que decir de nosotros, para que los de afuera no tengan en qué cuestionarlo. Debemos conducirnos con estas cuatro características por el testimonio de nuestra vida cristiana. Y como segundo fin de estas instrucciones era para que no tengan necesidad de nada. Hermanos, como conclusión de esto, Pablo insiste y exhorta a vivir una vida de santidad y amor para con Dios y para el prójimo. La vida cristiana debe ser piadosa, ambiciosa de dar buen testimonio con tranquilidad. Cristianamente debemos ocuparnos de nuestros asuntos y el servicio a Dios y nuestros hermanos más que de otros temas que finalmente siempre estarán bajo el control del Señor. El cristiano debe procurar su trabajo personal para honrar a Dios y bendecir al hermano necesitado y no ser carga para nadie. Debemos dejar ser exhortados por Dios en nuestras vidas a través de su palabra para vivir una vida constante de amor fraternal. Este mensaje nos deja una lección clara: nunca es suficiente. Si pensamos que ya dimos algo por nuestros hermanos o por la obra de Dios, hermanos, aún hay que abundar más y más. No cumplimos una cuota de amor fraternal todos los meses. Es un amor incondicional para llevar a nuestros hermanos que realmente necesitan ayuda a estar abastecidos de lo necesario. En el estudio de este devocional me encontraba con varios datos como
estudios en Estados Unidos que demostraban que en los últimos años, mientras los cristianos más ganan y tienen mejor estatus social, menos ayuda social a sus hermanos y menos ayuda a la iglesia hay, menos contribuyen. Esperemos que en Chile no sea esa realidad, esperemos que en Iglesia Bíblica Gracia Soberana no sea esa realidad. ¿Cuál es el fin por el cual trabajamos? ¿Acapararnos? ¿Lograr lujos? ¿Que al morir digamos logré más que tú? ¿O nos deshagamos en amor para cuidar a los necesitados de nuestra iglesia, a la viuda, al anciano, al huérfano, al extranjero, para alcanzar con amor fraternal la vida de nuestros hermanos y demostrar el testimonio de la obra que Dios ha hecho en nosotros? Como siempre, para terminar, les quiero dejar unas preguntas. ¿Se ve reflejada la obra de Dios en nuestras vidas en amor fraterno? ¿Estamos llevando una vida tranquila para un buen testimonio? ¿Nos estamos dejando enseñar por el Señor respecto al amor fraternal? ¿O solo buscamos nuestro propio interés? ¿Pensamos que lo que ya hemos hecho es suficiente para con nuestros hermanos y nuestra iglesia? ¿Con qué finalidad buscamos la prosperidad material en nuestros trabajos? Y como última pregunta, ¿está incluido en esto el interés por el sustento de nuestros hermanos y el sostén de la iglesia? Hermanos amados, que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. Amén.